La noche del baile había llegado, y con ella el peso de una maldición que Valentina Solís había cargado durante 3 largos años. Desde las ventanas del Palacio de Ébano podía ver las antorchas encendidas serpenteando por los caminos de San Cristóbal de las Sombras, la ciudad colonial que se alzaba entre montañas cubiertas de niebla perpetua. Cada máscara que cruzaría el umbral del salón esa noche escondería secretos, mentiras, deseos prohibidos, pero ninguno tan oscuro como el suyo. Se ajustó la máscara de plumas de quetzal y obsidiana que cubría la mitad superior de su rostro. El verde iridiscente contrastaba con el negro profundo de su vestido de terciopelo, bordado con hilos de plata que formaban lunas menguantes. Valentina respiró hondo, sintiendo el familiar ardor en su pecho, justo donde latía su corazón, o lo que quedaba de él. En 3 días más, la luna nueva completaría el ciclo. Y si no encontraba la manera de romper el pacto que había sellado con el Señor de los Espejos, su alma sería arrastrada al Mictlán para siempre. El sonido de violines y arpas comenzó a flotar desde el salón principal. Valentina descendió por la escalinata de mármol, cada paso una sentencia. Los invitados ya llenaban el espacio, nobles de la Nueva España con sus pelucas empolvadas y vestidos ostentosos, comerciantes enriquecidos luciendo joyas robadas a los templos antiguos, y entre ellos seres que no eran del todo humanos. Náhuales que habían adoptado forma humana por una noche, brujas disfrazadas de damas de compañía y criaturas del bosque antiguo que habían aprendido a caminar entre los mortales. Fue entonces cuando lo vio. Estaba de pie junto a la fuente de cantera rosa del centro del salón, apartado de la multitud como si una barrera invisible lo separara de los demás. Alto, de complexión esbelta pero fuerte, vestía un traje de terciopelo color vino que contrastaba con la palidez de su piel. Pero lo que capturó la atención de Valentina no fue su vestimenta, sino lo que ninguna máscara podría ocultar completamente. Los pequeños cuernos que se curvaban hacia atrás desde su cabeza, apenas visibles entre mechones de cabello castaño oscuro, y la manera en que sus piernas terminaban no en botas, sino en pezuñas cubiertas por ilusión mágica que parpadeaba bajo la luz de las velas. Un fauno, en su salón de baile, en su trampa. Sus ojos se encontraron a través del mar de máscaras, y Valentina sintió algo que no había experimentado en años, una chispa de algo que no era dolor ni desesperación. El fauno inclinó la cabeza levemente, un gesto que podría interpretarse como cortesía, pero sus ojos, de un verde bosque profundo con motas doradas, la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir desnuda a pesar de todas sus capas de seda y secretos. Los músicos comenzaron un vals, y las parejas inundaron la pista de baile. Valentina sabía que debía circular entre sus invitados, buscar entre ellos alguna pista, alguna alma lo suficientemente oscura o desesperada como para hacer un intercambio. El Señor de los Espejos le había dado una salida: encontrar a alguien dispuesto a tomar su lugar voluntariamente en el pacto. Era una tarea imposible. ¿Quién elegiría la condenación por propia voluntad? Condesa Solís, una voz profunda y melodiosa interrumpió sus pensamientos. El fauno estaba frente a ella, tan cerca que podía ver las pequeñas cicatrices que marcaban sus manos, como si hubiera pasado toda su vida trabajando la tierra o tallando madera. Dicen que sus bailes son legendarios, pero nadie menciona que la anfitriona es más hermosa que todas las leyendas juntas. Valentina alzó una ceja detrás de su máscara. Los faunos suelen ser más directos y menos dados a la adulación cortesana. ¿Cómo debo interpretar sus palabras? Una sonrisa triste curvó los labios del fauno. Como la verdad, mi nombre es Estli,
aunque los humanos que habitan el bosque me llaman el guardián de los ahuehuetes antiguos. Extendió su mano hacia ella. ¿Me concedería el honor de este baile? Prometo no pisar sus pies, a pesar de mis pezuñas. Había algo en su tono, una melancolía profunda que resonaba con la propia tristeza de Valentina, que la hizo aceptar su mano sin pensarlo. El contacto fue como un shock eléctrico. Por un momento, las visiones la asaltaron. Un bosque antiguo ardiendo, gritos de criaturas mágicas, un templo derrumbándose, y en el centro de todo, este mismo fauno de rodillas, llorando sobre algo o alguien. Antes de continuar con esta historia de máscaras y secretos, me encantaría que te suscribieras al canal y me dijeras en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¿Qué secretos crees que esconde la condesa Valentina? Ahora sí, continuemos. Edley la condujo a la pista de baile con una gracia que contradecía su apariencia rústica. Bailaba como si la música fluyera a través de él, cada movimiento fluido y natural. Valentina, entrenada desde niña en las artes de la corte, se encontró siguiéndolo sin esfuerzo, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía. ¿Qué trae a un guardián de los ahuehuetes a un salón de baile colonial?, preguntó Valentina, tratando de ignorar el calor que se extendía desde donde sus manos se tocaban. Pensé que su tipo prefería la compañía de los árboles y los arroyos. Y usted pensó correctamente, respondió Edley, haciendo girar a Valentina con elegancia. Pero incluso las criaturas del bosque tienen asuntos en el mundo de los humanos. Busco algo que me fue robado hace 3 años. Una reliquia sagrada que perteneció a mi clan antes de que los conquistadores quemaran nuestros bosques y construyeran esta ciudad sobre las cenizas de nuestros hogares. 3 años. El mismo tiempo que Valentina había estado atada a su pacto. ¿Y qué le hace pensar que encontrará esa reliquia aquí? Los ojos de Edley se oscurecieron. Porque puedo sentir su presencia. Late como un segundo corazón en algún lugar de este palacio, y no me iré hasta recuperarla sin importar el precio. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Conocía esa determinación, esa disposición a sacrificarlo todo por un objetivo. Era la misma desesperación que la había llevado a ella a invocar al Señor de los Espejos en primer lugar. El vals terminó, y Edley se inclinó ante ella con reverencia. Gracias por el baile, condesa. Ha sido inesperado. Pero antes de alejarse, se inclinó cerca de su oído y susurró, y también puedo sentir otra cosa, algo oscuro anidado en su pecho. Un pacto de sangre y espejos. Tenga cuidado, Valentina Solís. Los tratos con el Señor de los Espejos nunca terminan bien. Se alejó entre la multitud antes de que Valentina pudiera responder, dejándola temblando en medio de la pista de baile. ¿Cómo lo sabía? Los faunos eran criaturas mágicas, sí, pero su magia estaba ligada a la tierra y los bosques, no a la adivinación ni a la lectura de maldiciones. El resto de la noche pasó en un borrón de conversaciones vacías y bailes mecánicos. Valentina sonreía detrás de su máscara. Interpretaba el papel de la condesa perfecta, pero sus pensamientos regresaban una y otra vez al fauno melancólico que había visto a través de ella como si fuera de cristal. Cerca de la medianoche, cuando los invitados estaban suficientemente embriagados con vino y champán, Valentina se escabulló hacia sus aposentos privados. El palacio era un laberinto de pasillos y habitaciones secretas, muchas de las cuales había descubierto en sus 3 años de residencia forzada. Porque eso era lo que este lugar realmente era, una prisión dorada. Llegó a su estudio privado, una habitación circular en una de las torres del palacio. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de libros antiguos,
pergaminos en náhuatl y español, y artefactos mágicos que había recolectado en su desesperada búsqueda de una salida a su condena. En el centro de la habitación, cubierto por una tela de terciopelo negro, estaba el espejo de obsidiana, el portal a través del cual había sellado su pacto con el Señor de los Espejos. Valentina se acercó lentamente, sus dedos temblando mientras retiraba la tela. El espejo brilló con un resplandor verdoso enfermizo. La superficie no reflejaba su imagen, sino algo más oscuro, una versión de ella misma con ojos completamente negros y una sonrisa cruel. Su otro yo, la que tomaría el control cuando el pacto se completara. 3 días, susurró la voz desde el espejo, una versión distorsionada de la suya propia. 3 días y serás mía, a menos que encuentres a un tonto dispuesto a ocupar tu lugar. ¿Has tenido suerte esta noche, querida Valentina? Cállate. Valentina cubrió el espejo nuevamente, su corazón latiendo dolorosamente. El ardor en su pecho se intensificó, recordándole que el tiempo se agotaba. Un ruido suave la hizo girar. Alguien estaba en la habitación con ella. Ethli emergió de las sombras cerca de la ventana, su máscara ahora removida, revelando un rostro de rasgos finos y expresión atormentada. Perdone la intrusión, condesa, pero seguí la magia hasta aquí. La reliquia que busco está en esta torre, ¿verdad? Valentina debería haber llamado a los guardias. Debería haber estado furiosa por la invasión a su privacidad. Pero en cambio se encontró preguntando, ¿qué reliquia exactamente? Ethli se acercó lentamente, sus ojos nunca dejándolos de ella. El corazón del bosque, una esfera de ámbar del tamaño de un puño, con un colibrí preservado en su interior. Fue creada por los primeros faunos que habitaron estos bosques, miles de años antes de que los humanos llegaran. Contiene la esencia vital de mi pueblo. Sin ella, los últimos de nosotros nos desvaneceremos como niebla al amanecer. El corazón de Valentina se hundió. Conocía esa reliquia. Estaba en la cámara del tesoro del palacio, junto con docenas de otros artefactos mágicos que había heredado o adquirido. Pero había una razón por la que no podía simplemente dársela. Está protegida por un hechizo de sangre, admitió, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. Solo yo puedo tocarla sin activar la maldición, y si la entrego a alguien más, el Señor de los Espejos cobrará un precio. El Señor de los Espejos, repitió Ethli, su expresión ensombreciéndose. Entonces es cierto. ¿Hiciste un pacto con esa abominación? Hace 3 años mi familia estaba al borde de la ruina. Las palabras brotaron de Valentina como un río contenido finalmente liberado. Mi padre había acumulado deudas de juego, nuestra hacienda estaba hipotecada y los acreedores amenazaban con dejarnos en la calle. Era joven, tonta y desesperada. Encontré un grimorio antiguo en la biblioteca familiar que hablaba del Señor de los Espejos, una entidad que podía otorgar cualquier deseo a cambio de un precio futuro. Se sentó en el borde de su escritorio, de repente exhausta. Pedí riqueza y poder para salvar a mi familia, y él me lo concedió. Al día siguiente recibimos una herencia inesperada de un tío lejano. Este palacio, tierras, títulos nobiliarios, todo lo que había soñado. Pero el contrato decía que en 3 años y un día mi alma le pertenecería, a menos que encontrara a alguien dispuesto a tomar mi lugar voluntariamente. Y ese día es dentro de 3 días. En la luna nueva. Ethli se sentó en la silla frente a ella, sus cuernos brillando débilmente en la luz de las velas. ¿Y tu familia? ¿Saben lo que hiciste por ellos? Valentina rió amargamente. Mi padre murió 6 meses después del trato. Su corazón finalmente cedió a años de excesos. Mi madre se casó de nuevo y se mudó a España con su nuevo esposo.
Mi hermano menor está estudiando en Europa. Me escriben ocasionalmente cartas alegres sobre bailes y fiestas. No tienen idea de que vendí mi alma para darles esa vida. El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado de significados no dichos. Finalmente, Estli habló. Conozco esa desesperación, esa disposición a sacrificarlo todo por aquellos que amas. Hace 5 años, los colonizadores españoles llegaron a nuestro bosque con antorchas y hachas. Querían la madera de nuestros ahuehuetes sagrados para construir sus iglesias. Luchamos, pero éramos pocos y ellos muchos. Mi hermana, ella era la guardiana del corazón del bosque. Cuando los españoles irrumpieron en el templo, ella usó la última de su magia para esconder la reliquia. Luego se transformó en un árbol de ceiba para bloquear la entrada, sacrificándose para proteger nuestro legado. Su voz se quebró, pero no fue suficiente. Encontraron el corazón de todos modos y lo vendieron al mejor postor. He pasado los últimos 5 años rastreándolo. Y ahora que finalmente lo encontré, está encerrado detrás de una maldición que no puedo romper. Valentina sintió lágrimas quemando detrás de sus ojos. 2 almas condenadas, cada una atrapada por decisiones tomadas por amor y desesperación. Si te doy el corazón del bosque, el Señor de los Espejos exigirá algo a cambio, algo de valor equivalente. ¿Y si ese algo soy yo? Estli la miró directamente, sus ojos verdes brillando con determinación. Dijiste que necesitas encontrar a alguien dispuesto a tomar tu lugar voluntariamente. Y si yo lo hago, salvas tu alma, y en el proceso me das el corazón del bosque para que pueda salvarlo mi pueblo antes de desaparecer. No, Valentina se puso de pie bruscamente. No puedo pedirte eso. No puedes condenarte por alguien que apenas conoces. ¿Y tú pudiste condenarte por una familia que ni siquiera está aquí para verte sufrir? La voz de Estli era suave, pero firme. Al menos mi sacrificio salvaría 2 cosas, tu vida y el legado de mi pueblo. ¿No es eso más que morir lentamente en un bosque que se desvanece? Valentina negó con la cabeza violentamente. No entiendes lo que el Señor de los Espejos hace con las almas que reclama. No es solo muerte, es una eternidad de tormento, atrapado en un laberinto de espejos donde cada reflejo te muestra todas las versiones de ti mismo que podrías haber sido, todos los futuros que te fueron robados. Es una locura sin fin. Entonces buscaremos otra manera. Estli se acercó tomando sus manos entre las suyas. El contacto envió una ola de calidez a través de Valentina, alejando momentáneamente el frío que había vivido en su pecho durante 3 años. Quedan 3 días. 3 días para encontrar una salida que no requiera que ninguno de nosotros se sacrifique. Los faunos conocemos magia antigua, magia que precede incluso al Señor de los Espejos, y tú has estado estudiando durante 3 años. Juntos, tal vez podamos encontrar una grieta en el contrato, una manera de romperlo sin cumplirlo. Era una idea loca, desesperada, imposible. Pero mientras miraba los ojos verdes de Estli, llenos de una determinación feroz y algo más, algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza, Valentina se encontró asintiendo. 3 días, susurró. Tenemos 3 días para hacer lo imposible. Estli sonrió, y por primera vez en años, Valentina sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola en su lucha contra la oscuridad. Pero ninguno de ellos notó la sombra que se deslizaba por debajo de la puerta, ni escucharon la risa silenciosa que emanaba del espejo cubierto. El Señor de los Espejos estaba observando, y estaba interesado. La primera noche de su alianza la pasaron en el estudio de Valentina, rodeados de libros y pergaminos antiguos. Estli había traído sus propios textos del bosque,
cortezas de árbol talladas con símbolos que predataban la escritura humana, hojas preservadas en resina que contenían hechizos transmitidos oralmente durante milenios. El problema con los pactos del Señor de los Espejos, explicó Estley mientras estudiaba el contrato que Valentina había firmado con su propia sangre, es que están escritos en un lenguaje que existe entre dimensiones. Cada palabra tiene múltiples significados. Cada cláusula esconde docenas de interpretaciones. Es por eso que son casi imposibles de romper. Casi, repitió Valentina, aferrándose a esa palabra como un náufrago a un pedazo de madera flotante. Entonces, hay una posibilidad. Una muy pequeña, admitió Estley. Los contratos con entidades dimensionales tienen una peculiaridad. Están ligados a las fases de la luna porque operan en ciclos temporales que los humanos pueden entender. Tu contrato especifica que tu alma será reclamada en la luna nueva que marca el 3er aniversario del pacto. Pero sus dedos trazaron una línea particular de texto que parecía brillar con un resplandor verdoso. Aquí dice, a menos que se presente un sustituto voluntario o, y esto es crucial, a menos que el deudor pague el precio verdadero antes del amanecer de la luna nueva. ¿El precio verdadero? Valentina se inclinó sobre el pergamino. ¿Qué significa eso? Yo ya pagué. Le di 3 años de mi vida cada día, sintiendo este ardor en mi pecho, esta maldición consumiéndome lentamente. No, Estley negó con la cabeza. Eso no fue el pago. Eso fue el interés. El precio verdadero es algo diferente, algo que el Señor de los Espejos realmente valora. ¿Y qué valora una entidad dimensional, además de almas y sufrimiento? Los ojos de Estley brillaron con comprensión. Verdad, honestidad absoluta. El Señor de los Espejos es, en esencia, un reflejo. Los espejos no pueden mentir, solo pueden mostrar lo que realmente existe. Si pudieras enfrentarlo con una verdad tan profunda, tan pura, que ni siquiera él pudiera distorsionarla, tal vez eso sería suficiente para romper el contrato. Una verdad que ni siquiera un dios engañoso pueda distorsionar. Valentina se dejó caer en su silla. ¿Qué clase de verdad tendría ese poder? No lo sé, admitió Estley. Pero tenemos 3 días para descubrirlo. Trabajaron hasta el amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse a través de las ventanas del estudio. Valentina había ordenado que nadie los molestara, y los sirvientes, acostumbrados a sus excentricidades, obedecieron sin preguntas. Mientras la luz dorada del amanecer bañaba la habitación, Estley se estiró y bostezó, revelando brevemente colmillos más afilados de lo normal. Necesito regresar al bosque antes de que el sol esté completamente alto. Nosotros, las criaturas del mundo antiguo, somos más fuertes durante la noche y el crepúsculo, pero volveré al anochecer. Se dirigió hacia la ventana, pero Valentina lo detuvo con una mano en su brazo. Estley, gracias, por no huir, por no pensar que estoy loca o condenada más allá de cualquier salvación. El fauno se giró para mirarla, y en sus ojos Valentina vio algo que la hizo temblar. No de miedo, sino de algo mucho más peligroso. He vivido 200 años, dijo suavemente. He visto imperios caer y nuevos mundos construirse sobre sus ruinas. He conocido a miles de seres, humanos y mágicos, pero nunca había conocido a alguien que me hiciera sentir completo, como si todas las piezas dispersas de mí mismo finalmente encajaran en su lugar. Valentina no podía respirar. Estley, yo no puedo permitirme sentir esto. No cuando todo podría terminar en 2 días. Precisamente por eso debemos sentirlo. Estley acunó su rostro con sus manos ásperas, pero sorprendentemente gentiles. ¿Qué sentido tiene sobrevivir si no permitimos vivir?
La besó. Fue suave al principio, casi tímido, como si temiera que Valentina pudiera romperse. Pero cuando ella respondió, profundizando el beso, enredando sus dedos en su cabello, algo dentro de ambos pareció desmoronarse. 3 años de soledad, siglos de melancolía, todo fluyó hacia ese momento único de conexión perfecta. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. «Esto es una terrible idea», susurró Valentina contra sus labios. «Las mejores ideas siempre lo son», respondió Esli, con una sonrisa que transformó completamente su rostro melancólico, haciéndolo parecer siglos más joven. Pero el momento fue interrumpido por un sonido escalofriante, el tintineo de cristal rompiéndose. Ambos se giraron hacia el espejo cubierto. La tela de terciopelo que lo cubría estaba ardiendo con llamas verdes que no emitían calor, y de las profundidades del espejo una voz resonó, profunda y burlona. ¡Qué tierno! La condesa condenada y el guardián desesperado, creyendo que el amor puede conquistar contratos dimensionales. Pero debo advertirles, pequeños mortales, cada momento que pasan juntos, cada sentimiento que comparten, solo hace más dulce el dolor cuando uno de ustedes sea finalmente arrastrado a mi dominio. Y créanme, será delicioso. Las llamas se extinguieron tan repentinamente como habían aparecido, dejando solo el eco de esa risa cruel flotando en el aire. Estli apretó la mandíbula, sus cuernos brillando con un resplandor plateado de magia antigua. «No permitiré que te lleve, lo juro por la memoria de mi hermana, por el corazón del bosque, por cada árbol que ha caído defendiendo lo sagrado. Encontraremos la manera». Pero mientras lo decía, ambos sabían que el tiempo se estaba acabando. El Señor de los Espejos estaba observando cada movimiento, saboreando su desesperación como un vino fino. Valentina pasó el día en un estado de nerviosa anticipación, incapaz de concentrarse en nada excepto en el recuerdo del beso de Estli y la amenaza resonante del Señor de los Espejos. Intentó mantener las apariencias, recibiendo a visitantes y manejando los asuntos del palacio, pero su mente estaba en el estudio, en los libros antiguos, en las pocas horas que le quedaban. Cuando el crepúsculo finalmente descendió sobre San Cristóbal de las Sombras, Valentina prácticamente corrió hacia su torre. Encontró a Estli ya esperándola, emergiendo de la penumbra como si fuera parte de ella. Traía consigo un olor a tierra húmeda y hojas de pino, un recordatorio del mundo natural que existía más allá de las paredes de piedra del palacio. «Traje algo», dijo, sosteniendo una pequeña bolsa de cuero. «Hongos de visión. Los chamanes de mi pueblo los usaban para ver más allá del velo entre mundos. Si vamos a enfrentar al Señor de los Espejos con una verdad que Él no pueda distorsionar, primero debemos entender qué es lo que realmente valora. Y para eso necesitamos ver su verdadera naturaleza». Valentina miró los hongos con cautela. «¿Es seguro?» «Nada de esto es seguro», admitió Estli, «pero si los tomamos juntos, nuestras mentes se entrelazarán. Podremos anclarnos mutuamente si las visiones se vuelven demasiado intensas, y tal vez en esa conexión profunda encontremos la respuesta que buscamos». Era arriesgado. Estaban hablando de exponer sus mentes y almas a visiones que podrían destrozarlos. Pero con menos de 2 días restantes no había tiempo para opciones seguras. Valentina asintió. «Hagámoslo». Prepararon el espacio cuidadosamente, dibujando círculos de protección con sal marina y ceniza de copal, encendiendo velas negras en cada punto cardinal. Estli murmuró cantos en un lenguaje que sonaba como viento a través de hojas antiguas, invocando la protección de los espíritus del bosque. Se sentaron frente a frente en el centro del círculo, sus rodillas tocándose. Estli
dividió los hongos en 2 porciones iguales. Una vez que los tomemos, no hay vuelta atrás. Las visiones durarán hasta el amanecer. Pase lo que pase, mantén tu mente enfocada en mí. Yo haré lo mismo. Seremos el ancla del otro. Sus manos se encontraron, dedos entrelazados. Juntos consumieron los hongos. Al principio no pasó nada. Luego, lentamente, el mundo comenzó a cambiar. Los bordes de las cosas se volvieron borrosos, los colores más vívidos. Las velas no solo emitían luz, sino música, cada llama una nota diferente en una sinfonía que Valentina podía ver además de escuchar. Y entonces cayó. No era caer físicamente, sino más bien sentir como si su conciencia se expandiera en todas direcciones a la vez. Podía ver a través de las paredes del palacio, ver la ciudad extendiéndose debajo, las montañas más allá, el bosque donde Estli había vivido durante siglos. Pero también podía ver hacia adentro, en las capas de realidad que normalmente estaban ocultas. Vio el mundo de los espejos. Era una dimensión construida enteramente de superficies reflectantes, un laberinto infinito, donde cada paso creaba 1000 nuevos caminos, cada uno mostrando una versión diferente de la realidad. Y en el centro de todo, sentado en un trono hecho de vidrio roto y obsidiana pulida, estaba el Señor de los espejos. No tenía una forma fija. Era todas las formas, y ninguna, constantemente cambiando para reflejar los miedos y deseos más profundos de quien lo miraba. Para Valentina, aparecía como una versión de sí misma, hermosa, poderosa, pero con ojos completamente vacíos. Para Estli, cuya presencia ella podía sentir como un segundo latido de corazón en su mente, aparecía como su hermana muerta, su rostro retorcido en una expresión de acusación eterna. Así que finalmente vienen a visitarme. La voz del Señor de los espejos resonó desde todas las direcciones a la vez. La condesa y el fauno. ¡Qué pareja encantadora! ¿Vienen a suplicar, a negociar, o simplemente a admirar mi reino antes de que uno de ustedes se una a mi colección? Valentina intentó hablar, pero descubrió que en este lugar, entre dimensiones, las palabras no funcionaban de la manera normal. Tenía que pensar sus palabras en existencia, proyectarlas con pura voluntad. Venimos a entender. Su voz-pensamiento resonó en el espacio cristalino. ¿Qué es lo que realmente quieres? No puede ser solo almas. Las entidades de tu poder no necesitan almas humanas para sobrevivir. El Señor de los espejos rió, un sonido como vidrio rompiéndose en reversa. ¡Qué perspicaz! Tienes razón, por supuesto. Las almas son abundantes, aburridas incluso. Lo que busco es mucho más raro. Se inclinó hacia adelante y por un momento su forma se estabilizó en algo casi humano. Busco momentos de verdad absoluta. Instantes en los que un ser se mira a sí mismo sin ninguna ilusión, sin ninguna mentira, y acepta completamente lo que ve. Esos momentos son exquisitos. Más raros que diamantes, más valiosos que cualquier poder mágico, y cuando alguien firma un pacto conmigo, está prometiendo entregarme ese momento eventualmente. Cuando finalmente se rompen, cuando todas sus defensas caen, cuando se ven tal como realmente son, en mis espejos infinitos. Ah, eso es lo que saboreo. Valentina sintió un escalofrío de comprensión. Por eso los contratos duran 3 años. No es arbitrario. Es el tiempo que toma para que la desesperación erosione todas nuestras ilusiones sobre nosotros mismos. Exactamente. El Señor de los espejos aplaudió lentamente. Veo que comienzas a entender. Y ahora la pregunta interesante. ¿Qué harás con ese conocimiento? ¿Cómo planeas usar esta revelación para escapar de nuestro acuerdo? Estli habló entonces, su voz pensamiento firme y clara. Dijiste que valoras los momentos de verdad absoluta.
¿Y si pudiéramos ofrecerte uno ahora? No como parte de un contrato de 3 años, no después de que la desesperación nos haya quebrado, sino voluntariamente, conscientemente, un momento de verdad tan puro que exceda cualquier cosa que puedas extraer forzadamente. El señor de los espejos se quedó inmóvil, su interés claramente capturado. Continúa. Los humanos y las criaturas mágicas pasamos nuestras vidas construyendo defensas, continuó Esli. Mentiras que nos decimos a nosotros mismos para hacer soportable la existencia. Soy bueno, soy fuerte, mis sacrificios valieron la pena, estoy haciendo lo correcto, pero hay momentos, raros, preciosos momentos, en los que dos seres se conectan tan profundamente que todas esas defensas caen, no por desesperación, sino por elección, por amor. Valentina sintió su corazón acelerarse mientras comenzaba a entender lo que Estli estaba proponiendo. «Estás sugiriendo un intercambio», dijo el señor de los espejos, su voz teñida de curiosidad. «Ofrecer voluntariamente ese momento de verdad absoluta a cambio de romper el contrato. Interesante. Pero hay un problema. ¿Cómo sé que lo que ofreces es genuino? Las emociones pueden ser falsificadas, las palabras pueden mentir, incluso el amor puede ser una ilusión. Entonces ponlo a prueba», desafió Valentina encontrando su propia voz-pensamiento. «Tienes un reino infinito de espejos. Seguramente tienes alguno que pueda verificar la autenticidad de lo que sentimos, de lo que estamos dispuestos a revelar». Una pausa. Luego, una sonrisa se extendió a través de las múltiples formas del señor de los espejos. «Oh, esto es delicioso. Muy bien, acepto tu desafío. Hay un espejo en el corazón de mi reino, el primero que existió, forjado de la primera superficie reflectante que apareció en el universo, el espejo de la verdad primordial. Si ambos se paran ante él y permiten que revele todo lo que son, todo lo que sienten, todas las mentiras que se han dicho a sí mismos, y si ese momento de verdad es tan puro, tan completo como prometen, entonces romperé el contrato. Serás libre, Valentina Solís, y como bono le daré al guardián acceso al corazón del bosque sin condiciones. Pero, y aquí su voz se volvió fría, si hay incluso el más mínimo rastro de falsedad, si sus corazones guardan, aunque sea una mentira pequeña, entonces ambos me pertenecerán. No solo tu alma, Valentina, sino también la tuya, Fauno. Ambos pasarán la eternidad en mi laberinto, reflejándose entre sí por siempre. Era una apuesta terrible, todo o nada, libertad completa o condenación eterna para ambos. Valentina sintió el pánico burbujeando en su pecho. «Estli, no puedes aceptar esto. Es demasiado arriesgado. No me has conocido lo suficiente para arriesgar tu existencia completa». Pero Estli simplemente apretó su mano, y en la conexión mental que compartían, Valentina sintió oleadas de emoción fluyendo de él hacia ella. No eran solo palabras o promesas, sino sentimientos puros, admiración, ternura, ese reconocimiento profundo de haber encontrado a alguien que entiende la forma específica de tu dolor. Y sí, amor, todavía naciente, todavía frágil, pero real. «Te conozco lo suficiente», dijo simplemente, «y estoy dispuesto a apostar mi eternidad en eso». Valentina cerró los ojos, sintiendo lágrimas quemando detrás de sus párpados incluso en este estado de visión. «Está bien, acepto». «Excelente». El señor de los espejos extendió sus manos y el laberinto a su alrededor se reorganizó. Caminos de cristal se formaron, guiándolos hacia un centro distante donde un resplandor plateado pulsaba como un segundo sol. «Síganme entonces. El espejo de la verdad primordial los espera, y que comience el espectáculo más entretenido que he presenciado en milenios.
El camino hacia el centro del laberinto fue interminable y instantáneo a la vez. El tiempo no funcionaba correctamente en el mundo de los espejos. Cada paso parecía tomar una eternidad y un parpadeo simultáneamente. A cada lado del camino, espejos de todos los tamaños y formas reflejaban versiones distorsionadas de Valentina y Estli. En uno, ella era una reina conquistadora cubierta de sangre. En otro, una mendiga muriendo sola en las calles. En algunos, Estli era un monstruo feroz. En otros, un árbol retorcido y moribundo. Cada reflejo era una posibilidad, una versión de ellos mismos que podría haber sido bajo diferentes circunstancias, y cada uno era verdadero, en su propia manera horrible. «No los mires», advirtió Estli, apretando su mano. «Esas son las verdades a medias que él usa para quebrarnos. Enfócate solo en el camino adelante». Finalmente llegaron al centro. Allí, sostenido por columnas de luz pura, flotaba el espejo de la verdad primordial. No se parecía a ningún espejo que Valentina hubiera visto antes. No era de vidrio ni metal, sino de algo que parecía agua solidificada o luz líquida congelada en el tiempo. Su superficie ondulaba suavemente como si respirara, y cuando Valentina lo miraba, podía ver no su reflejo, sino todo. Todas las versiones de sí misma, todas las verdades sobre quién era, había sido y podría llegar a ser superpuestas en una imagen imposible que de alguna manera tenía perfecto sentido. «Ahí está», anunció el Señor de los Espejos con satisfacción. El primer espejo creado cuando el universo se miró a sí mismo por primera vez y se preguntó, ¿qué soy? Todo lo que tienen que hacer es pararse ante él juntos y permitir que les muestre toda la verdad de lo que son. Sin defensas, sin mentiras, sin ilusiones, si su conexión, su amor, pronunció la palabra con burla, es genuino y lo suficientemente profundo, sobrevivirán a la experiencia. Si no, bueno, no serán los primeros en romperse ante la visión de su propio ser verdadero. Valentina y Estli se miraron. En este lugar entre mundos, con sus mentes todavía entrelazadas por la magia de los hongos de visión, no necesitaban palabras. Podían sentir los pensamientos y miedos del otro como si fueran propios. Estli tenía miedo de ser juzgado insuficiente, de que Valentina viera todos los momentos en que había fallado a su pueblo, todas las veces que había sido demasiado débil o demasiado cobarde. Temía que ella viera la oscuridad en él, la rabia que llevaba por la destrucción de su hogar, el resentimiento hacia los humanos que había ardido en su corazón durante décadas. Valentina tenía miedo de ser vista como egoísta, de que Estli descubriera que parte de ella había disfrutado el poder y la riqueza que el pacto le había traído, que había momentos en los que se había sentido más viva en su prisión dorada que en toda su vida anterior. Temía que él viera las partes de ella que eran vanidosas, manipuladoras, capaces de crueldad cuando le convenía. Pero también en esa conexión profunda podían sentir otra cosa, aceptación. La disposición de ver esas oscuridades y amarlas de todos modos, porque ¿qué era el amor verdadero sino la voluntad de ver a alguien completamente, todas sus luces y sombras, y elegir quedarse? Juntos dieron un paso hacia el espejo de la verdad primordial. La superficie del espejo los envolvió como agua, pero no se sintió húmedo. Sintió como si todas las barreras entre ellos y el universo se disolvieran de repente. Valentina ya no podía distinguir dónde terminaba ella y comenzaba Estli. Sus pensamientos, memorias, emociones, todo se fusionó en una única conciencia compartida. Vio su vida a través de sus ojos. Sintió el dolor de ser la última de su especie,
de caminar por bosques que alguna vez habían estado llenos de risas y magia, ahora silenciosos, excepto por el viento. Experimentó el momento en que su hermana se transformó en árbol, el sonido de su última palabra, vive, resonando en su memoria durante décadas. Sintió cada instante de soledad, cada despertar pensando por un momento que todo había sido una pesadilla solo para recordar que no. Su mundo realmente había muerto. Y él vio su vida a través de sus ojos. Sintió la presión de ser la hija perfecta en una familia imperfecta, la carga de sonreír mientras todo se desmoronaba a su alrededor. Experimentó el momento en que firmó el pacto, no solo el miedo, sino también la emoción secreta, el poder embriagador de haber tomado el control de su destino por primera vez en su vida. Sintió cada noche de los últimos 3 años, despertando con el ardor en su pecho, sabiendo que cada amanecer la acercaba más a la condenación. Pero el espejo no se detuvo ahí. Les mostró más. Les mostró las mentiras que se habían dicho a sí mismos. Lee se había convencido de que estaba buscando el corazón del bosque por su pueblo, pero la verdad era más egoísta. Quería recuperarlo porque no podía soportar perder otra cosa. Ya había perdido a su hermana, su hogar, su forma de vida. El corazón del bosque era lo último que quedaba, y se aferraba a él no por deber, sino por pura desesperación. Porque si lo perdía también, ¿qué le quedaba? Valentina se había convencido de que había hecho el pacto puramente por amor a su familia, pero la verdad era más compleja. También lo había hecho por orgullo. No podía soportar la idea de caer de su posición social, de ser vista como menos. Parte de ella había querido el poder por el poder mismo, y había usado el amor a su familia como justificación conveniente. Esas verdades fueron dolorosas. Cortaron profundo, exponiendo las partes de ellos mismos que habían trabajado tan duro para esconder. En ese momento, Valentina entendió por qué el Señor de los Espejos valoraba estos instantes. Era agonía, era sublime, era insoportable. Pero entonces sucedió algo inesperado. En lugar de separarse bajo el peso de esas revelaciones, en lugar de que cada uno rechazara al otro por sus oscuridades expuestas, se acercaron más. Porque en esa fusión total de conciencia podían ver no solo las oscuridades, sino el contexto. Podían sentir no solo las decisiones, sino el dolor que las había motivado. Lee no era egoísta por querer aferrarse al corazón del bosque. Era humano, bueno, no humano, pero sentiente, con derecho a miedo, a dolor, a la desesperación de perder todo lo que amaba. Su deseo de conservar esa última conexión con su pasado no lo hacía débil, lo hacía real. Valentina no era malvada por querer poder además de salvar a su familia. Era compleja, multifacética, como todos los seres conscientes. Su orgullo no negaba su amor. Ambos podían existir simultáneamente. Podía ser egoísta y generosa, vanidosa y humilde, todo a la vez, y en ese reconocimiento, esa aceptación de la totalidad del otro, no solo las partes bonitas sino las complicadas, feas, contradictorias, algo cambió. La fusión de conciencia que había comenzado como invasiva, casi violenta, se volvió cómoda, natural. Como si siempre hubieran estado destinados a verse de esta manera, completamente sin barreras. El amor no era ciego, se dieron cuenta. El amor era ver claramente y elegir de todos modos. Era decir, te veo, todo de ti, y te elijo. No a pesar de tu oscuridad, sino incluyendo tu oscuridad, porque es parte de lo que te hace quien eres. El espejo de la verdad primordial vibró, su superficie ondeando violentamente. Luego, para su sorpresa, comenzó a brillar.
no con el brillo frío y calculador de los otros espejos del laberinto, sino con algo cálido, casi dorado. La voz del Señor de los Espejos resonó a su alrededor, pero por primera vez sonaba sorprendida. Imposible. En todos mis milenios nunca he visto... El espejo no solo está reflejando, está resonando. Están creando algo nuevo. Valentina y Ethli se miraron, o más bien se experimentaron mutuamente, ya que en ese momento todavía estaban fusionados, y entendieron. El momento de verdad que habían ofrecido no era solo ver sus propias oscuridades. Era ver las oscuridades del otro y amarlas de todos modos. Era crear un espacio donde la vulnerabilidad completa no solo era segura, sino celebrada. Y eso, aparentemente, era algo que ni siquiera el Señor de los Espejos había presenciado antes. «Ustedes ganan», dijo finalmente, su voz una mezcla de frustración y genuina admiración. «Han ofrecido algo más valioso que cualquier alma que haya coleccionado. Un momento de verdad, no solo absoluta, sino trascendente. El contrato está roto, Valentina Solís. Eres libre». Las palabras resonaron a través del laberinto de espejos y Valentina sintió algo romperse en su pecho. El ardor que había sido su constante compañero durante 3 años se desvaneció instantáneamente, reemplazado por una ligereza que casi la hizo llorar. Su alma era suya nuevamente, completamente suya. «Y en cuanto a ti, guardián», continuó el Señor de los Espejos, «el corazón del bosque será devuelto a su lugar legítimo. No porque lo hayas ganado en batalla, sino porque has demostrado algo que creí imposible, que el amor verdadero puede existir incluso entre especies, incluso entre mundos, incluso cuando toda lógica dice que debería ser imposible. Eso merece ser recompensado». La escena comenzó a disolverse. Valentina sintió cómo eran jalados de vuelta a través de las dimensiones, de regreso a su estudio en el palacio. El último pensamiento que tuvo antes de regresar completamente fue la sensación de los dedos de Ethli entrelazados con los suyos, un ancla en medio del caos dimensional. Despertaron simultáneamente en el suelo del estudio, el círculo de protección todavía brillando débilmente a su alrededor. El amanecer estaba comenzando a filtrarse por las ventanas, pintando todo de rosa y dorado. Los efectos de los hongos de visión estaban desvaneciéndose, pero la conexión que habían forjado en el mundo de los espejos permanecía, más tenue ahora pero todavía presente, como un hilo dorado conectando sus corazones. Valentina se tocó el pecho, asombrada. No había ardor, no había peso. Por primera vez en 3 años se sentía ligera. Funcionó. Realmente funcionó. Ethli se sentó lentamente, sus ojos verdes brillando con asombro. Lo hicimos. Rompimos un contrato dimensional a través de pura verdad y se detuvo, como si las palabras fueran demasiado grandes para pronunciarlas. «Amor», completó Valentina suavemente. «Puedes decirlo, es real. Lo sentí, lo viví, vi cada parte de ti y... Ethli, te amo. Sé que es rápido, sé que es imposible, pero después de lo que acabamos de experimentar, no puedo mentir. Te amo». Una sonrisa se extendió lentamente por el rostro de Ethli, transformándolo de melancólico a radiante. «Y yo te amo a ti. He vivido 200 años, Valentina, y nunca había conocido a alguien que me hiciera sentir tan visto, tan comprendido, tan completo». Se besaron de nuevo, pero esta vez era diferente. No había desesperación, no había el sabor de última oportunidad que había tenido su primer beso. Este era un beso de nuevos comienzos, de posibilidades infinitas, de un futuro que finalmente podían construir juntos. Cuando se separaron, Ethli miró hacia el espejo cubierto. «¿Qué hacemos con eso?».
Valentina consideró por un momento, luego se acercó y descubrió el espejo de obsidiana. La superficie, que una vez había mostrado su reflejo oscuro y amenazante, ahora estaba completamente negra, inerte, sin poder. Creo que está roto, o más bien, el vínculo con el Señor de los Espejos está cortado. Es solo un espejo ahora. Deberíamos destruirlo de todos modos. Por seguridad, Valentina negó con la cabeza. No, lo guardaré como recordatorio. De lo que estuve dispuesta a arriesgar, de lo que casi perdí y de lo que encontré en el proceso de salvarme. Lo miró significativamente. Te encontré a ti. Un ruido repentino los sobresaltó a ambos. Algo estaba materializándose en el centro del estudio, emergiendo de la nada en un remolino de luz dorada y verde. Cuando la luz se disipó, allí estaba, el corazón del bosque. Era exactamente como Estli lo había descrito, una esfera de ámbar del tamaño de un puño, con un colibrí perfectamente preservado en su interior. Pero lo que los libros y descripciones no habían capturado era la pura magia que emanaba de él. El aire a su alrededor vibraba con poder antiguo, con la esencia de un mundo que había existido mucho antes de que los humanos llegaran a estas tierras. Estli se acercó lentamente, casi con reverencia, y extendió sus manos. Cuando sus dedos tocaron la superficie del ámbar, la reliquia brilló intensamente. Valentina pudo ver magia fluyendo de la esfera hacia Estli, envolviéndolo en un resplandor verde bosque. Sus cuernos brillaron plateados, su piel pareció volverse translúcida por un momento, revelando venas de luz como raíces de árboles, extendiéndose a través de su cuerpo. «Puedo sentirlos», susurró Estli, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi hermana, mi clan, todos los que perdí, no se han ido completamente. Sus esencias están preservadas aquí, en el corazón, y con él puedo restaurar el bosque. No será como antes, nunca podrá ser exactamente como antes, pero puedo traer de vuelta algo de la magia que se perdió. Los árboles volverán a cantar. Las criaturas antiguas tendrán un refugio nuevamente». Valentina sintió su alegría como si fuera propia, gracias al vínculo que todavía los conectaba. «¿Cuándo comenzarás?» Esta noche, Estli bajó el corazón del bosque cuidadosamente, envolviéndolo en un paño de seda que Valentina le ofreció. «El ritual de restauración debe hacerse bajo las estrellas, con la tierra desnuda bajo mis pies». Pero vaciló, mirándola con una expresión que mezclaba esperanza y miedo. «¿Vendrías conmigo? Sé que eres una condesa, que tienes responsabilidades aquí, pero me gustaría que estuvieras allí cuando traiga de vuelta el bosque. Me gustaría compartir ese momento contigo». Valentina pensó en el palacio, en sus deberes, en la vida que se esperaba que viviera. Luego pensó en todo lo que había aprendido en las últimas 72 horas. La vida era demasiado corta, incluso cuando tenías 200 años como Estli, para desperdiciarla viviendo según las expectativas de otros. «Sí», dijo simplemente, «iré contigo». De hecho, una idea comenzó a formarse en su mente, audaz y un poco loca. ¿Qué tal si no solo voy para el ritual? ¿Qué tal si me quedo? Podría ayudarte a restaurar el bosque, este palacio, toda esta riqueza. Nunca la quise realmente. Fue solo un medio para salvar a mi familia, y ellos están bien ahora. Están viviendo sus propias vidas. Tal vez es tiempo de que yo viva la mía». Estli la miró asombrado. «¿Renunciarías a todo esto? A tu título, tu posición, tu comodidad?» «No estaría renunciando a nada», corrigió Valentina. «Estaría eligiendo algo mejor. Estaría eligiéndote».
eligiendo una vida de propósito y magia real en lugar de fiestas vacías y sonrisas falsas. Además, agregó con una sonrisa pícara, alguien tiene que asegurarse de que no te pierdas en tu melancolía mientras restauras árboles antiguos. Necesitas a alguien que te recuerde sonreír de vez en cuando. Estli rió, el sonido tan libre y alegre que Valentina supo que había tomado la decisión correcta. ¿Estás segura? La vida en el bosque es dura. No hay sirvientes, no hay bailes elegantes, no hay vestidos de terciopelo. Estoy completamente segura. Valentina lo besó suavemente. Además, creo que me vería bastante bien en ropa de viaje, y siempre quise aprender magia de la tierra. ¿Quién mejor para enseñarme que el último guardián de los ahuehuetes antiguos? Pasaron el resto del día preparándose. Valentina escribió cartas a su familia, explicando que había decidido retirarse de la vida cortesana para dedicarse a estudios más espirituales. No era exactamente una mentira. También escribió a su administrador, dándole instrucciones para que el palacio fuera convertido en un orfanato. Si este lugar había sido su prisión dorada, al menos ahora podría ser un refugio para niños que necesitaban uno. Empacó lo esencial: libros de magia, algunos cambios de ropa práctica, las joyas de su madre, por valor sentimental, no monetario, y sorprendentemente poco más. Era asombroso cómo 3 años de riqueza podían ser dejados atrás con tan poca dificultad cuando finalmente tenías algo real por lo cual vivir. Cuando el crepúsculo descendió nuevamente sobre San Cristóbal de las Sombras, Valentina y Estli se pararon en la entrada del palacio, listos para partir. Valentina miró hacia atrás una vez, memorizando la silueta del edificio contra el cielo púrpura. Había sido su salvación y su condena, el escenario de su mayor error y su redención más grande. ¿Lista?, preguntó Estli, ofreciendo su mano. «Lista», confirmó Valentina, tomándola firmemente. Juntos caminaron hacia el bosque, alejándose de las luces de la ciudad y adentrándose en la penumbra verde de los árboles antiguos. Con cada paso, Valentina sentía el peso de su antigua vida cayendo de sus hombros. Para cuando llegaron al claro, donde Estli planeaba realizar el ritual, se sentía más ligera de lo que había estado en años. El claro era hermoso en su tristeza. Árboles muertos se alzaban como centinelas fantasmales, sus ramas desnudas extendidas hacia el cielo estrellado. El suelo estaba cubierto de hojas muertas y musgo marchito, pero incluso en su muerte había una cualidad sagrada en el lugar. Valentina podía sentir los ecos de la magia que una vez había florecido aquí. Estli se arrodilló en el centro del claro, colocando el corazón del bosque en el suelo frente a él. Luego comenzó a cantar. No era en español ni en ningún idioma humano que Valentina conociera. Era el lenguaje del bosque mismo, sonidos que imitaban el susurro del viento a través de hojas, el murmullo de arroyos sobre piedras, el crujido de raíces profundas en la tierra. El corazón del bosque comenzó a brillar suavemente al principio, luego cada vez más intenso. La luz se extendió desde la esfera de ámbar, serpenteando como raíces luminosas a través del suelo del claro. Donde la luz tocaba, la vida regresaba. Brotes verdes emergieron de la tierra muerta. Los árboles marchitos temblaron, y Valentina juró que podía verlos respirar, sus cortezas agrietadas sanándose lentamente. Luego, algo extraordinario sucedió. Figuras comenzaron a materializarse en el claro, translúcidas y brillantes, como si estuvieran hechas de luz, de luna y niebla. Eran faunos, docenas de ellos, jóvenes y viejos, con cuernos de todas las formas y tamaños. Los espíritus de aquellos que habían muerto defendiendo el bosque. Y entre ellos, una figura que Valentina reconoció de los recuerdos de Estli, su hermana.
Tenía su misma estructura de huesos delicados, los mismos ojos verdes bosque, pero su cabello estaba entrelazado con hojas y flores. Se acercó a Estli, su forma espectral apenas perturbando el aire a su alrededor. «Hermanito». Su voz era como el susurro de hojas. «Lo lograste. Trajiste el corazón a casa. Nos trajiste a casa». Estli sollozó, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. «Lo siento. Siento haber tardado tanto. Siento no haber podido salvarte. No hay nada que perdonar». La hermana sonrió suavemente. «Hiciste exactamente lo que necesitabas hacer. Sobreviviste, encontraste amor, encontraste propósito, y ahora nos has dado una segunda oportunidad. No como éramos, pero como algo nuevo. Mira», señaló alrededor del claro. Los árboles muertos no solo se estaban curando, se estaban transformando. Sus ramas se extendían más amplias, sus hojas brillaban con un resplandor suave, y entre las ramas Valentina podía ver rostros, los espíritus de los faunos caídos, fusionándose con los árboles, convirtiéndose en parte del bosque mismo. «No podemos regresar como éramos», explicó la hermana. «Pero podemos regresar como esto. Como guardianes eternos, nuestros espíritus entrelazados con la tierra que amábamos. Es perfecto, Estli. Es exactamente como debería ser». Uno por uno, los espíritus se acercaron a los árboles, fusionándose con ellos en resplandores de luz verde y dorada. Pronto, el claro estaba lleno de árboles que latían con vida mágica, cada uno hogar de un espíritu antiguo. La hermana de Estli fue la última en irse. Antes de fusionarse con un magnífico ahuehuete en el borde del claro, se giró hacia Valentina. «Cuida de él. Mi hermano ha pasado demasiado tiempo en la melancolía. Ayúdalo a recordar cómo reír, cómo vivir, cómo ser feliz». «Lo prometo», respondió Valentina, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. La hermana sonrió, luego se giró y caminó hacia el árbol. Por un momento su forma brilló intensamente, luego se desvaneció, pero Valentina juró que podía ver su rostro en los patrones de la corteza sonriendo eternamente. Estli se quedó arrodillado en el centro del claro por largo tiempo, llorando silenciosamente. Valentina se arrodilló junto a él, envolviendo sus brazos alrededor de él, dejándolo llorar. Eran lágrimas de dolor, sí, pero también de alivio, de cierre, de paz finalmente encontrada después de años de búsqueda. Cuando sus lágrimas finalmente se secaron, Estli se giró en sus brazos y la miró. «Gracias por estar aquí, por elegirme, por todo. No tienes que agradecerme». Valentina acarició su cabello suavemente. «Elegirte fue lo más fácil que he hecho en mi vida. Ahora ven, construyamos algo juntos. Un hogar, una vida, un futuro». Pasaron las siguientes semanas estableciéndose en el bosque restaurado, con la magia del corazón del bosque fluyendo a través de la tierra nuevamente. La vida regresó en abundancia. Criaturas que se habían escondido o huido durante los años de destrucción comenzaron a regresar. Náhuales, espíritus de la tierra, incluso algunos faunos jóvenes que Estli había pensado que eran los últimos de su especie, emergieron de escondites secretos atraídos por la restauración de la magia antigua. Valentina descubrió que tenía talento para la magia de la tierra. Quizás era el resultado de haber estado expuesta al poder del Señor de los Espejos durante 3 años, o quizás siempre había tenido esa capacidad latente. Bajo la guía de Estli, aprendió a hablar con los árboles, a leer los patrones de las estrellas, a sanar heridas con hierbas y canciones antiguas. Construyeron una casa modesta en el claro donde se había realizado el ritual, una cabaña de madera con un techo de paja
y ventanas que se abrían hacia el bosque en todas las direcciones. No era el palacio de ébano, pero era infinitamente más un hogar de lo que ese lugar jamás había sido. Y cada noche, después de un día de trabajo restaurando el bosque, se acostaban juntos bajo las estrellas y hablaban, sobre todo y nada. Sobre los recuerdos de Eastly, de un mundo que ya no existía, y los sueños de Valentina, de un futuro que apenas comenzaba a construir. Sobre filosofía y tonterías, sobre magia profunda y chistes simples. Eran felices, imperfectamente, complicadamente, hermosamente felices. Un mes después de la restauración del bosque, Valentina se despertó antes del amanecer con una sensación extraña en su pecho. No era dolor, ni el ardor familiar de la maldición. Era algo diferente, cálido, pulsante. Se sentó cuidadosamente para no despertar a Eastly y presionó su mano contra su corazón. Por un momento juró que podía sentir 2 latidos en lugar de 1. ¿Valentina? La voz somnolienta de Eastly vino desde la cama. ¿Estás bien? Creo que algo está cambiando en mí, respondió girándose para mirarlo. La magia del bosque. He estado tan inmersa en ella durante el último mes y con el vínculo que todavía compartimos del espejo de la verdad primordial. Eastly, creo que me estoy transformando, convirtiéndome en algo que no es completamente humano. Eastly se sentó rápidamente, preocupación cruzando su rostro. ¿Te duele? ¿Necesitas que hagamos algo? No. Valentina sonrió, sintiendo lágrimas de alegría picoteando sus ojos. No duele en absoluto, se siente correcto, como si esta fuera quien siempre debí ser, como si todo, el pacto, la maldición, conocerte, venir al bosque, todo fuera para llevarme a esto. Y era cierto. En las semanas siguientes, los cambios se hicieron más evidentes. Los ojos de Valentina comenzaron a brillar levemente en la oscuridad, como los de un gato. Podía sentir el crecimiento de plantas a kilómetros de distancia. Podía llamar a animales con solo pensar en ellos. Su envejecimiento se ralentizó hasta casi detenerse completamente. Se estaba convirtiendo en algo nuevo. No humana, no fauno, sino algo intermedio, una guardiana híbrida, forjada por la magia antigua y el amor verdadero. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Eastly una noche, mientras observaban su piel brillar suavemente bajo la luz de la luna. «Libre», respondió Valentina honestamente. «Por primera vez en mi vida, completamente libre. No estoy atada a expectativas humanas, no estoy cumpliendo roles que otros diseñaron para mí. Soy simplemente yo, una versión de mí que nunca supe que podía existir». Eastly la besó suavemente. «Eres hermosa. En todas tus formas, en todas tus versiones, eres absolutamente hermosa. Si has llegado hasta aquí en esta historia de máscaras, espejos y amor verdadero, me encantaría que te suscribieras al canal y me dijeras en los comentarios qué parte de la historia te tocó más profundamente. Fue el momento en el espejo de la verdad primordial, el ritual de restauración del bosque, o tal vez la decisión de Valentina de dejar atrás su antigua vida. Tus comentarios significan todo para mí. Los meses se convirtieron en años. El bosque floreció bajo el cuidado de sus 2 guardianes. San Cristóbal de las Sombras eventualmente olvidó a la condesa Solís, que había desaparecido misteriosamente, aunque ocasionalmente circulaban rumores sobre una mujer hermosa con ojos brillantes que podía ser vista en el bosque durante las noches de luna llena, siempre acompañada por un fauno melancólico que ahora sonreía más de lo que fruncía el ceño. El orfanato que Valentina había establecido en el Palacio de Ébano prosperó, dando hogar a docenas de niños que de otro modo habrían vivido en las calles. Y a veces,
En los días más difíciles, los niños juraban ver figuras translúcidas paseando por los jardines del palacio, un fauno y una mujer tomados de la mano, vigilando para asegurarse de que aquellos bajo su techo anterior estuvieran a salvo. Porque algunos pactos, aprendieron Valentina y Estli, no estaban destinados a ser rotos, sino transformados. El pacto que habían forjado entre ellos, no de desesperación sino de elección, no de obligación sino de amor, era más fuerte que cualquier contrato dimensional. Era inquebrantable, eterno. En las noches tranquilas, cuando el bosque dormía y las estrellas brillaban con particular intensidad, Estli y Valentina se sentaban juntos en su porche pequeño. Él tallaba figuras en madera, animales del bosque principalmente, aunque ocasionalmente tallaba pequeñas parejas bailando, su homenaje privado al baile de máscaras donde todo había comenzado. Ella leía en voz alta de libros antiguos, o simplemente observaba las luciérnagas danzando entre los árboles. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Estli una noche, la pregunta saliendo inesperadamente. De dejar tu antigua vida, la riqueza, la comodidad, tu familia. Valentina consideró la pregunta seriamente, como siempre hacía con sus preguntas. Finalmente respondió, no, ni por un momento. ¿Sabes lo que aprendí de todo esto? De la maldición, del pacto, de casi perder mi alma. Aprendí que la seguridad no es lo mismo que la vida, que la comodidad puede ser una prisión tan efectiva como cualquier jaula. Mi antigua vida era segura, sí, era cómoda, pero no estaba viva, no de verdad. Aquí, contigo, en este bosque, gesticuló a su alrededor, abarcando los árboles susurrantes y el cielo estrellado. Aquí estoy más viva de lo que nunca pensé que era posible, incluso cuando llueve durante días y la cabaña gotea. Especialmente entonces, Valentina se rió, porque incluso esas pequeñas incomodidades son reales, son vida real, no la existencia cuidadosamente curada que vivía antes. Y las vivo contigo, lo que las hace infinitamente preciosas. Estli la atrajo más cerca, envolviendo su brazo alrededor de ella. 200 años, murmuró. Estuve solo durante 200 años. Pensé que así era como sería siempre. Y luego entraste en un salón de baile con una máscara de plumas de quetzal y cambiaste absolutamente todo. ¿Cambié todo o simplemente hice posible lo que siempre estuvo destinado a ser? Tal vez ambas, concedió Estli. Tal vez el universo tiene un plan más grande del que podemos ver. Tal vez necesitabas hacer ese pacto terrible para eventualmente encontrarme. Tal vez necesitaba perder todo para aprender qué era realmente importante. Una filosofía optimista viniendo del fauno que solía ser tan melancólico. Bromeó Valentina suavemente. Culpa a mi esposa, respondió Estli, una sonrisa jugando en sus labios. Me ha enseñado que incluso en la oscuridad siempre hay luz esperando ser encontrada. ¿Esposa?, repitió Valentina, su corazón acelerándose. No recuerdo que hayamos tenido una ceremonia. Bueno, Estli se movió incómodamente, su confianza momentánea evaporándose. No, oficialmente no. Pero en mi corazón, en todos los sentidos que importan, eso es lo que eres. A menos que prefieras algo más formal. Puedo... Valentina lo silenció con un beso. Me gusta esposa. Me gusta mucho. Y si necesitas una ceremonia para hacerla oficial, tenemos un bosque entero de testigos dispuestos a celebrar con nosotros. Y así, una semana después, bajo una luna llena que hacía que el bosque entero brillara plateado, Valentina y Estli se casaron. No había sacerdote, solo los árboles antiguos como testigos. No había invitados humanos, solo las criaturas del bosque, reuniéndose en círculos concéntricos alrededor de la pareja. No había votos escritos, solo promesas que salían directamente del corazón.
Prometo verte completamente, dijo Valentina tomando las manos de Estli entre las suyas. En tus luces y tus sombras, en tu alegría y tu melancolía. Prometo ser tu ancla cuando las olas de dolor te amenacen con arrastrarte. Prometo elegirte todos los días, por el resto de mi existencia, por larga que sea. Prometo amarte fieramente, respondió Estli, su voz quebrada por la emoción. En todas tus transformaciones, en todas las versiones de ti que aún están por venir. Prometo ser tu hogar cuando no sepas dónde perteneces. Prometo elegirte también cada amanecer y cada atardecer hasta que las estrellas mismas se apaguen. Sellaron sus votos con un beso mientras el bosque estalló en celebración a su alrededor. Los árboles cantaron, realmente cantaron, un coro de voces antiguas que hacía vibrar el aire. Los animales aullaron y piaron su aprobación. Incluso el viento pareció soplar más cálidamente, como si el universo mismo estuviera bendiciendo su unión. Esa noche, mientras bailaban bajo las estrellas con solo la música del bosque como acompañamiento, Valentina pensó en el baile de máscaras que había reunido todo en movimiento. Qué diferente era esto, qué infinitamente mejor. No había máscaras aquí, no había secretos, solo dos almas que se habían visto completamente y habían elegido decir sí de todos modos. ¿En qué piensas?, preguntó Estli, girándola suavemente. En máscaras, respondió Valentina. Y en cómo pasamos tanto de nuestras vidas escondiéndonos detrás de ellas, pretendiendo ser quien pensamos que debemos ser en lugar de quienes realmente somos. Me pregunto cuántas personas pasan vidas enteras sin quitarse sus máscaras. Demasiadas, dijo Estli tristemente. Pero no nosotros, no más, somos libres, Valentina. Finalmente, completamente, hermosamente libres. Y lo eran. Libres de pactos y maldiciones, libres de expectativas y roles prescritos, libres de todo excepto el vínculo que habían elegido forjar. Un vínculo no de necesidad sino de deseo, no de desesperación sino de alegría. Los años continuaron pasando. El bosque creció más fuerte, más mágico, extendiéndose lentamente hacia afuera hasta que una vez más cubrió las montañas como lo había hecho siglos antes. San Cristóbal de las Sombras, construida sobre las cenizas del mundo antiguo, aprendió a coexistir con el renacimiento de esa magia. Las personas comenzaron a venir al bosque no para conquistar, sino para aprender, para sanar, para reconectarse con algo que habían perdido en su prisa por civilizar la tierra. Y en el corazón del bosque, dos guardianes observaban sobre todo, asegurándose de que el equilibrio se mantuviera. Una condesa que había vendido su alma y la había recuperado. Un fauno que había perdido todo y lo había encontrado nuevamente transformado, juntos creando algo que nunca podría haber existido sin los dos. Porque eso era lo que el amor verdadero hacía, se dieron cuenta. No solo salvaba, transformaba. Creaba algo completamente nuevo de las piezas rotas de dos almas que habían encontrado, contra toda probabilidad, exactamente lo que necesitaban en el otro. Y cada noche, cuando las estrellas salían y el bosque se acomodaba para dormir, Estli y Valentina se sentaban juntos y recordaban el salón de baile donde se conocieron, el espejo donde casi se pierden, el claro donde todo fue restaurado, cada memoria un recordatorio de hasta dónde habían llegado, de cuánto habían arriesgado, de cuán inmensamente habían ganado. El Señor de los Espejos nunca volvió a contactarlos. Pero a veces, en superficies reflectantes, en estanques quietos o en vidrio de ventana, Valentina juraba que podía ver una forma oscura observándolos. No amenazante, solo observando, curioso, quizás, sobre los dos seres que habían logrado lo imposible,
que habían roto su contrato inquebrantable y haciéndolo, habían demostrado que incluso en un universo de reglas rígidas y pactos vinculantes, el amor todavía podía encontrar una manera. Y en esos momentos, Valentina siempre sonreía y saludaba, un pequeño gesto de agradecimiento, porque por oscuro y cruel que había sido su pacto, también había sido el catalizador que llevó a Eastleigh. Y por eso, casi valió la pena. Casi. En los años subsiguientes, sus nombres se convirtieron en leyenda. Historias circularon por toda la Nueva España sobre la condesa que abandonó todo por amor verdadero y el guardián que recuperó su mundo perdido. Poetas escribieron sobre ellos. Artistas pintaron su historia. Los niños se susurraban cuentos sobre el bosque mágico y sus protectores inmortales. Pero Valentina y Eastleigh no prestaban mucha atención a las leyendas. Estaban demasiado ocupados viviendo la realidad, que era infinitamente más rica, más compleja, más hermosa que cualquier historia simplificada podría capturar. Vivían, amaban, construían, sanaban. Y en las noches tranquilas, cuando la luna brillaba a través de los árboles y el bosque susurraba sus secretos antiguos, bailaban juntos como lo habían hecho aquella primera noche, solo que ahora sin máscaras, sin secretos, sin nada entre ellos, excepto verdad pura y amor inquebrantable, y eso decidieron era más que suficiente, era todo.